venido ante ti, con el corazón en mano, como ofrenda de amor, solo para ti. Dile otra vez: he venido ante ti, porque tú eres mi Padre. Porque tú eres mi Padre. Solo Tú puedes sanarme, solo tú eres Dios. Dile: eres más grande que los problemas, eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. Eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. Yo no sé cuál sea el Dios que tú tienes, pero al Dios que yo sirvo es más grande que los problemas, es más grande que cualquier enfermedad, y es más grande que cualquier tormenta. Y Él es mi paz, y Él es mi Señor. Si es así, decláralo con nosotros: eres más grande, eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. Dile otra vez: eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. Y no hay nadie como tú, Señor, y no hay nadie como tú. Vamos, adórale, adórale a ese Dios al cual tú sirves. Que tu Dios no es suficiente para que tú levantes tus manos, que al Dios que tú sirves no es digno de que hables la palabra, que proclames su nombre y que digas: Él es más grande que los problemas, Él es más grande que cualquier situación en mí. Dios te bendiga, buen día, amada iglesia. Nuevamente, gracias a la misericordia del Señor, nos encontramos nuevamente en nuestro culto dominical, dándole gracias, Señor. Sigamos orando, porque vemos cómo siguen los contagios en nuestra ciudad. A cuidarse, debemos cuidarnos nosotros mismos, Señor, dando testimonio de nuestra fe, obedeciendo a las autoridades, ¿no? Por eso vamos a orar antes de comenzar. Vamos a orar juntos al Señor, encomendando esta reunión, este culto, que
que lo hacemos con entendimiento, entendiendo que el Señor tiene el dominio de todas las cosas, incluso de la vida y la muerte. Él es el Señor. Por eso, Señor, te damos gracias porque tú creaste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, e incluso nos has creado, Señor. Por eso queremos adorarte y darte gracias en esta mañana, que podemos reunirnos nuevamente como congregación para aprender más de ti, para conocerte más, Señor, y sobre todas las cosas para conocer tu voluntad, que es perfecta para nuestras vidas, porque tú tienes pensamientos de paz, de bienestar para nosotros, a pesar que el mundo se esté cayendo. Vemos que muchos apostatan de la fe, vemos cómo el amor de muchos se ha enfriado, pero tú siempre permaneces fiel y tienes comunión con aquellos que te aman, que te temen, que te buscan. Por eso, Señor, queremos agradarte a ti, Señor. Queremos obedecerte a ti antes que a los hombres, y por eso en esta mañana queremos conocerte más, Señor. Muéstranos tu voluntad. Guíanos, Señor, por tu senda de justicia, por amor de tu nombre, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y traiga revelación a nuestras vidas para hacer tu buena, perfecta y agradable voluntad en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y en tu iglesia, Señor. Sabemos que a pesar que no nos estamos reuniendo presencialmente, tú estás en medio nuestro, porque tú eres Espíritu, Señor, y tú eres omnipresente, omnisciente y omnipotente, Señor. Tú todo lo puedes, tú todo lo sabes y estás en todo lugar. Por eso te adoramos juntos, Señor, y queremos aprender más de ti. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos que están oyendo, a mi amada congregación de Casa de Oración La Plata y a nuestros amigos de diferentes congregaciones de Casa de Oración, o tal vez están oyendo por primera vez. Que tú los bendigas a sus familias, y que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, porque sabemos que nunca volverá a ti vacía, porque va a cumplir el propósito con que tú la has enviado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, seguimos ya con el tema número 20 de nuestra serie, los fundamentos de la fe. Hoy vamos a aprender sobre este aspecto tangible que muestra a nuestro Dios invisible, que muestra que es todopoderoso, que todo lo puede, porque Él tiene dominio, como decíamos cuando oramos, sobre la vida y la muerte, y tiene el dominio sobre toda enfermedad física, pero de igual manera de las enfermedades del alma. ¿Sí? Por eso vamos a aprender sobre la sanidad divina. Muchos relacionan la sanidad directamente en el plano físico, ¿no? Pero hoy vamos a conocer más sobre esta verdad bíblica, y es un fundamento de nuestra fe, porque Dios, nuestro Señor, quiere nuestra sanidad tanto física como interiormente. ¿Sí? Y sobre todas las cosas el Señor quiere que seamos salvos de la condenación eterna, de la muerte eterna. ¿Sí? Quiere la salvación de nuestro espíritu, de nuestra alma, y darnos un cuerpo nuevo, glorificado como el de Cristo cuando resucitó, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentirse y volverse de todo corazón a Él. Conoceremos más de nuestro Dios y ver su obra maravillosa
no solamente en el exterior del ser humano, sino siempre la obra comienza en el interior. Porque como dice el Salmo, su palabra convierte el alma, el corazón, ¿sí? Y eso es algo maravilloso para darle en este día la gloria y las gracias a nuestro Dios. Y leeremos varios textos que prueban que Dios, además de sanar una enfermedad física, está interesado en sanar nuestros corazones, nuestras almas, para que sobre todas las cosas seamos salvos de su ira, porque Él va a venir a juzgar con justicia al mundo, ¿sí? Cuando venga en gloria a buscar a su iglesia, y luego veremos, como hemos estudiado, en la segunda venida de Cristo, vendremos juntamente con Él. Para comenzar vamos a leer Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16, que nos dice así: Santiago, que era columna en la iglesia de Jerusalén, hermano de nuestro Señor Jesús, que lo vio y creyó, ¿no?, luego de resucitado el Señor. Y vemos que dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Ahí vemos un dato que dice: salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. También dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí no está hablando de lo físico, sino de lo espiritual, ¿sí? Si hay alguna ofensa, algún rencor, alguna amargura, si hay contiendas, dice: orad unos por otros para que seáis sanados y perdonados. La oración debe ser con fe. Cuando habla de fe es certeza, confianza de que Dios cumple lo que promete, y vemos y confiamos a lo que Él nos dice a través de la Biblia, ¿sí?, que es su palabra. Cuando habla del aceite, ¿no?, muchos, aquellos que lucran, que son ministros fraudulentos, ¿no?, falsos, usan el aceite para hacer lucro propio, ¿no?, ganancia deshonesta, que se le pague, ¿no?, para ungir con el aceite. Aquí el aceite representa el poder del Espíritu Santo para obrar sanidad, ¿no? Porque como vemos en el Nuevo Testamento, y tanto en el Antiguo también, el aceite representa la llenura del Espíritu Santo, como las vírgenes que tenían que llenar sus lámparas con aceite, ¿no? Que esto representa nuestras vidas, que debemos estar llenos del Espíritu Santo, esperando que el Señor venga, ¿no? Pero muchos hacen una doctrina del aceite, ¿no? Y vemos a lo largo de la Escritura, por ejemplo, en los milagros de Jesús, Jesús no usó aceite, sí usó barro y saliva, ¿no?, en unos milagros, demostrando que Dios no tiene un modelo o forma de obrar sus sanidades y milagros, porque Él, como sabemos, es el creador de todas las cosas y nadie le dice lo que Él tiene que hacerlo y cómo lo tiene que hacer, como muchos mal enseñan, ¿no? El ungir con aceite tampoco es algo malo, ¿no? Porque aquí dice
Santiago, pídanle a los ancianos, pero como muchas veces malinterpreta y ya lo usan, como decimos, para ya hacer un negocio, ¿no? Un lucro con eso. Mejor oremos con fe, amados. Impongamos las manos y oremos con fe. El aceite en el Antiguo Testamento se usaba en el uso ceremonial. Mediante su aplicación, el objeto o persona quedaba consagrada, es decir, apartada para el servicio al Señor. Tanto reyes y sacerdotes y objetos del culto eran ungidos, quiere decir, limpiados y apartados para un uso no mundano, como se lo conoce en el Antiguo Testamento, en la ley, el aceite de la santa unción, como Samuel derramó sobre Saúl, sobre David, los reyes, los primeros reyes de Israel. También a los sacerdotes se les ungía con aceite. El aceite de la unción era preparado de forma especial y se le agregaban especias aromáticas de la mejor calidad. Esto lo podemos ver en Éxodo 30, 22 al 31. Estaba prohibido emplear de otra forma este aceite de uso exclusivamente sacerdotal. Sabiendo esto, ya podemos comprender que en el Antiguo Testamento se usaba solamente para ungir a los reyes, que luego en el Nuevo Testamento ya no se usaba, ¿no?, para los ungimientos, ¿no?, sino vemos que también en el Nuevo Testamento, en Hechos, se oraba directamente por los hermanos que iban a ser ministros y se los enviaba, ¿no?, como vemos que oraron por los diáconos, ¿no?, que iban a estar a cargo de servir las mesas, como Esteban y tantos, los 7 diáconos que apartaron, mostrando también que no debemos hacernos un molde, no con tal oración va a suceder esto, como la oración de Jabes, ¿no?, que mal enseña también. Pero Dios también, ya vamos a otra parte del tema, ya dejamos en claro que el aceite no tiene poder de sanar, sino la oración de fe, ¿sí? En Éxodo 15, 26, Dios se da a conocer a su pueblo Israel como su sanador. Y hoy en día Dios también es nuestro sanador, ¿sí? Éxodo 15, 26 dice el Señor a su pueblo, dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, ¿se acuerdan?, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Se conoce también como Jehová Rafa, ¿sí? Jesús también demostró que Él era Dios sanador. Al curar los enfermos, los ciegos, los paralíticos, liberar a los endemoniados. Según Éxodo 15 que estábamos viendo, Israel estaba en el desierto y habían transcurrido 3 días sin agua y las que encuentras son amargas, por eso llamadas las aguas de Mara. Aún hoy en día hay allí aguas saladas y amargas que no se pueden tomar, no son potables, pero Dios mostró su gloria transformando totalmente la situación. Aparece por primera vez en la Biblia el nombre Jehová
Rafa, que significa el Señor sana, luego de una nueva revelación de Dios a su pueblo en las aguas amargas de Mara, porque Dios, el sanador, se manifiesta ante su pueblo endulzando unas aguas saladas y amargas. Esta región es costera, muy próxima al Mar Rojo, región cuyo suelo es muy rico en sodio. Por ejemplo, el Mar Muerto se llama así porque allí no hay vida debido a su alto nivel de salinidad. Esto nos enseña que donde hay muerte, Cristo trae vida. Que en medio del desierto Dios puede hacer florecer un jardín. Que en medio de tus dificultades, amada, amado, Dios puede mostrar su gloria. En medio de la maldición, Dios puede establecer su bendición. Porque Él es Dios todopoderoso. Todo es posible para Dios. Aquí leemos en el versículo 15-22 atentamente, dice, Dios dice, si oyeres atentamente a mi voz e hicieres lo recto delante de sus ojos. Ya vemos la advertencia de Dios a su pueblo. Como sabemos, pueblo que siempre fue orgulloso, incrédulo y rebelde. Amados, para vivir vidas abundantes como Cristo quiere que vivamos, debemos dejar de vivir como vivíamos antes de conocerle, en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Debemos ser santos, apartados del pecado. No solamente habla de lo sexual como muchos piensan. No, yo no cometo adulterio, yo no fornico. Debemos entender que todas las maneras de vivir es al hablar, al mirar, al expresarnos, nuestras motivaciones. Aquí Dios no está hablando, como muchos malinterpretan, que no vamos a enfermarnos, ¿sí? Porque usan y malinterpretan el versículo de Isaías 53:5, que muchos lo deben conocer de memoria. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay verdades eternas, ¿no? Aquí, porque acá está hablando cuando Dios Padre envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario, que es verdad, porque Él fue convertido en maldición, Él llevó nuestros pecados, nuestra rebelión y el castigo de nuestra paz, porque nosotros fuimos justificados por su muerte en la cruz. Pero la otra parte del versículo dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí Isaías está hablando proféticamente del día que ya estemos en la presencia del Señor, en la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la tierra nueva, que vemos y vamos a leer en Apocalipsis 21, 3 y 4. Atentamente vamos a leer. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuzgará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, escuchen, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora sí, entendiendo más correctamente, podemos interpretar bien lo que Pablo, el apóstol, dice en 2 Corintios 4, 16, que dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Por eso, amada iglesia, debemos cuidar nuestra vida espiritual y también nuestros cuerpos, que son templo del Espíritu Santo.
Muchas falsas doctrinas enseñan que no se debe ir a los médicos. Le dicen a las personas, no, Dios te va a sanar, confesalo, decretalo. Pero sus vidas no muestran la fe que Dios espera. No muestran a estas personas que su confianza, a pesar de la enfermedad, está en Dios. Su esperanza está en Cristo. Y van a la iglesia, ¿no?, a la congregación, cuando todo está mal, cuando ya todo está perdido. Pero cuando están sanitos, no le prestan atención a su voz, que los quiere no solo sanar, sino salvar. Como dijo Jesús, ¿se acuerdan? Cuando después de hacer el milagro de los panes y los peces, Jesús le dijo, ustedes vienen por los panes y los peces, no por lo que hablan. Te hago una pregunta. Cristo en su ministerio, ¿qué vino a darnos a conocer? ¿Solo mostró al Padre por sanar a los enfermos físicos? Vamos a leer Lucas, capítulo 4, versículo 17 al 20. Jesús en la sinagoga. Dice en el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, justamente, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu, escuche, amada iglesia, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, que no está hablando de condición, sino de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aquí está hablando de los enfermos físicos. Vemos que no. Ahora un paréntesis. Esta enseñanza no está en contra, sino a favor de la sanidad, pero en todos los sentidos, como demuestra esta escritura. No está hablando de los ciegos físicos, sino está hablando de los ciegos espirituales, los que tienen ceguera espiritual. En otros pasajes de la Biblia sí, literalmente habla de los cojos, de los ciegos. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo lo había ungido para, como vemos, sanar los quebrantados de corazón. Ya está hablando del interior del corazón. Libertad a los cautivos, está hablando de los atormentados por demonios. Vista a los ciegos espirituales. Libertad a los oprimidos que están con ataduras espirituales. ¿Sí? Los movimientos modernos de muchas denominaciones evangélicas hacen lucro y espectáculos y ponen pancartas, ¿no?, que vos seguramente la ves en tu barrio. Vení por tu sanidad, vení por tu milagro. En vez de decirle, arrepentite de tus pecados, Jesús es el camino, la verdad y la vida, que dio su vida en la cruz por vos. Sigamos. También en los Hechos, dice la Escritura, aquí hablando los discípulos, ¿no?, los que estaban predicando el Evangelio luego que ya Jesús ya había ascendido al cielo, luego resucitado. Escuchen estos versículos, Hechos 4, si me querés acompañar, versículo 29 al 31. Estamos viendo
sanidad divina. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Te pregunto, ¿qué es lo primero que dicen los hermanos? Le piden al Señor que hablen con denuedo la palabra ante las amenazas de los sacerdotes, de los principales. Y luego dice, para que entiendan muchos evangelistas, apóstoles, profetas que se ponen el título, ¿no? Reverendo, que llenan, ¿no? Estadios, ¿no? Para hacer sus milagros, que lo que menos hacen es hablar con denuedo la palabra de verdad. Y ellos se creen que ellos tienen el poder, que solamente Dios es el Todopoderoso. El versículo 30 comienza diciendo, mientras extiendes tu mano. Entre ellos estaba Pedro, que por la Escritura vemos que aún pasando Pedro con su sombra se sanaban los enfermos. Pedro no decía, no, soy yo, Pedro, con mi sombra se sanan los enfermos. El mismo Pedro estaba en contra de todos aquellos que usaban el nombre de Jesús en vano, ¿no? Para hacer sus milagros, como Simón el mago, que quiso comprar el don del Espíritu Santo para poder también hacer sanidades. Y le dijo, tu dinero perezca contigo. Porque Pedro veía, el Señor le mostraba la situación de condenación que estaba este hombre, si no se arrepentía de sus pecados. Debemos entender, amada iglesia, que sin el Señor no somos nada. Del Señor son los dones, la gracia, y son para la edificación de la iglesia, no para lucro del que lo posee. Como dice Santiago, capítulo 1, 16 y 17, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Siempre vemos en las Escrituras que las sanidades y milagros son la confirmación de la palabra de Dios, del Evangelio, de la locura de la predicación. En Hebreos capítulo 2, del 1 al 4, podemos leer así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles? Testificando Dios, dice, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad en todas las cosas, en todas las sanidades, sean físicas o del interior de la persona. Dios hace siempre su voluntad, que es perfecta. Ahora veamos en las sanidades que hizo nuestro amado Señor Jesús, que nunca usó un modelo estructurado, como ahora muchos mal enseñan.
Y observemos en estos versículos lo primero que Jesús dice ante la sanidad o milagro. En Mateo, por ejemplo, capítulo 9, del 20 al 22, aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Muchos dirían, seré sana. No, ella sabía quién era Jesús, conocía por las profecías que era el Mesías. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora vamos a ver Marcos 10, del 49 al 52. Después podés leerlo detenidamente con tu familia, juntos. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama Jesús. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo a Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. También podemos ver de Bartimeo, que por qué Bartimeo el ciego también le dijo, Jesús, hijo de David, porque sabía que el Mesías venía de la raíz de la simiente de David. También los leprosos, que solamente uno fue sano y a la vez salvo. Lucas 17, 12 al 19. Y dice así, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio le dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano, extranjero. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Qué tremendas verdad, ¿no? Historias verdaderas, ¿no? De vida. Lucas 7, del 3 al 10 dice, está hablando de un centurión romano. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edifica una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz y esto, y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose él dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vemos el reconocimiento, a pesar que era un centurión, que tenía personas a cargo, reconocía su bajeza porque sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Mateo 15, vemos la historia del versículo 22 al 28 de una mujer también extranjera, todos extranjeros en la historia que vimos, que había salido de aquella región, ¿no? De la cananea, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, también reconociendo que Jesús era el Mesías, ten misericordia de mí.
Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿No se preguntaron ustedes, amada iglesia, por qué dice tu fe? Aquí en el último versículo leímos que Jesús mismo le dice: grande es tu fe. Qué importante que nosotros crezcamos en nuestra fe a través del conocimiento de nuestro Dios, de nuestra intimidad con Dios. Porque debemos creer a Dios por lo que Él es y por sus promesas. Lo dice muy claro Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sin fe, amados, es imposible agradar a Dios y tampoco ver sus milagros y maravillas en nuestras vidas, en nuestras familias y en la congregación. Muchos piden mal a Dios porque no le aman ni le obedecen y no lo conocen. Y al no conocerlo dudan, y para Dios la duda es incredulidad. Como el mismo Jesús le dijo a uno de sus discípulos, a Tomás: sé creyente. Juan 20, del 26 al 29 dice: 8 días después de haber resucitado estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, amada iglesia, los que no vieron y creyeron. Por eso, amados, debemos pedir como los discípulos: Señor, aumenta nuestra fe y veremos al Señor glorificarse. La mano del Señor aún está entre nosotros. Debemos orar con fe. No se ha cortado su mano para salvar. Pero hoy en la iglesia no se predica a Cristo. Las personas, muchas reciben sanidades físicas, pero siguen en muerte espiritual, porque no rinden sus vidas a Dios. Y vemos que no podemos recibir nada de Dios si no humillamos nuestro espíritu, si no reconocemos delante de Él que no somos nada. Como decía ese publicano en el templo, en la sinagoga: sé propicio a mí, pecador. Esa debe ser nuestra oración a Dios, como hicieron todos estos extranjeros despreciados por los judíos, como el centurión, la cananea, el samaritano leproso, que veían su condición y se humillaron, porque Dios al corazón contrito y humillado no lo echa fuera, no lo desprecia. Muchos, a veces después de ser sanados, yo conozco muchos
que hacen como los leprosos, se van y siguen en sus pecados, no cambian su vida. Y sin arrepentimiento verdadero y frutos dignos, no hay perdón de Dios. Ahora hay muchos cristianos que son carnales, que no viven vidas que agraden a Dios y la vida abundante que Dios quiere que vivamos. Muchas enfermedades físicas de algunos cristianos es porque su corazón y su alma están enfermos. ¿Cristiano endemoniado? No, de ninguna manera. Porque un verdadero cristiano no puede ser poseído por demonios. Pero al haber rencor, amargura, enojo, falta de perdón, ira, y no dejan al Espíritu Santo reinar en sus corazones, vemos que oran, pero no reciben sanidad. ¿Por qué? Por omitir y no ocultar sus pecados, sabiendo que Dios todo lo ve, todo lo sabe. No confiesan a Dios sus pecados, no reconocen que son pecadores como debemos reconocer. Como leíamos al principio en Santiago: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y como dice también 1 Juan 1, del 8 al 10, si confesamos nuestros pecados, ahí el Señor es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La oración eficaz que vemos acá en Santiago, es decir, eficiente, precisa, directa. Esa oración sincera, íntegra, delante de Él, puede mucho. Cuando uno ora, debe reconocer nuestra condición de pecadores, que necesitamos la gracia y la misericordia del Señor, porque sin Cristo nada podemos hacer. Debemos humillarnos ante su santidad. Debemos tener el temor santo que hoy muchos no tienen, no conocen. Ponen a Dios al mismo nivel, de tú a tú. Y ese es un gravísimo error. Muchos cristianos están muriendo espiritualmente por su orgullo y por su irreverencia y altivez. A esos cristianos el Señor les dice hoy: levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Como en la iglesia de Corintios, que tenían todos los dones, ¿no? Como leemos. Pero Pablo les dice que cuando fuera a verlos, no los vería como él quería. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 12, 20 y 21. Miren lo que dice el apóstol, ¿no? Tremenda palabra. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille de Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Debemos orar, amada iglesia, por los pecados ocultos de la iglesia, porque nada es oculto delante de Dios, y en medio de la congregación salen a florecer
pero debemos pedir perdón. Porque Dios quiere seguir obrando sanidades, milagros y prodigios en medio nuestro. Pero hay muchos corazones incrédulos. Y Dios no obra si no hay fe verdadera. Santiago, como leemos 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo. No dice solamente sanar al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí vemos los enfermos nuevamente espirituales, del alma, del corazón. Hasta el mismo Jesús en su tierra, ¿no? En Israel y en Nazaret y en otros lugares hizo pocos milagros por la dureza de los corazones. En Mateo 11, 19 al 28 dice: vino el Hijo del Hombre, Jesús hablando del mismo, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma. Escuchen, que era conocida por su orgullo, por la sodomía, que para ti. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno si el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿En qué está interesado Dios? En que las personas sean salvas. Muchos milagros había hecho en Betsaida, en Capernaum, y también en Nazaret. Él no hizo muchos milagros por la incredulidad. Pero vemos que lo que a Dios le interesa es salvar. Que la gente se arrepienta de sus pecados y se reconcilie con Él a través de Cristo. Y aquí otra vez hablando de los enfermos del interior. Para ir terminando, amados, muchos evangelistas de renombre, apóstoles, etcétera, profetas, son usados por el Señor. ¿Sí? Pero estos creen que por estos dones ya tienen la entrada asegurada al cielo, tienen la salvación. Y en Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el Señor ese día les dirá: no te conozco. Debemos entender que usado puede ser cualquiera. Dios usó, como siempre hemos conocido, hasta un burro, ¿no? Que le hablaba al profeta que quería maldecir a Israel, que no lo haga. Pero Dios salvará y ama solo a aquellos que hacen
su voluntad. Veamos lo que le dijo a los discípulos, a sus discípulos que lo envió a los 12 a sanar enfermos, a librar a los cautivos por demonios, a hacer liberación. Dice, volvieron los 70 con gozo, como todos nosotros, ¿no? Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ahí viene todo, wow, salimos todos a la guerra, ¿no? Pero, dice el Señor en el 20, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos, en el libro de la vida. Amada iglesia, que en vos y en mí, cuando el Señor venga, nuevamente tengamos la fe verdadera que está fundamentada en Cristo. Veamos o no veamos, creemos que el Señor seguirá salvando, sanando y obrando milagros y maravilla entre nosotros. Pero debemos entender y saber que el mayor milagro y sanidad que hizo el Señor es convertir nuestra alma por la obediencia a la verdad, al Evangelio. El verdadero cristiano vive obedeciendo la fe, mostrándolo con sus hechos y guardándose sin mancha y contaminación del mundo. Hoy el Señor sigue sanando. Amén. Jeremías 32:17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, como decía Pedro y los apóstoles, y ni hay nada que sea difícil para ti, no hay nada que retenga tu poder, nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor, te rogamos, delante de ti nos humillamos, te pedimos misericordia y te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe. Que a pesar que muchos dudan, que no creen, que son incrédulos, nosotros tenemos nuestra confianza y nuestra fe puesta en ti, porque conocemos tu palabra y vivimos, Señor, cada día por tu gracia. Y queremos vivir tu palabra cada día y que cada día se haga carne en nuestra vida, Señor. Te alabamos porque sigues haciendo sanidades, milagros y prodigios en medio de esta generación maligna y perversa. Estamos viviendo los últimos tiempos donde el amor de muchos se enfrió, muchos apostataron de la fe, se desviaron de la verdad. Pero yo, Señor, y mi congregación, te pedimos que aumentes nuestra fe para perseverar firmes en ti hasta que tú vengas a buscarnos. Que cada día, Señor, obedezcamos y vivamos tu palabra, agradándote en todo, Señor, guardándonos sin mancha ni contaminación del mundo, perfeccionando la santidad en tu temor, Señor. Te amamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por la salvación. Gracias por la vida nueva que tenemos en Cristo, porque somos nueva criatura en Cristo. Y ya no queremos vivir como antes vivíamos, sino queremos vivir para
glorificar tu nombre. Te doy gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos que están oyendo, a tu iglesia, tus hijos y a aquellos que escuchen por primera vez. Que cada día debemos reconocer nuestra condición de pecado y darte gracias porque en tu cruz, Señor, nos diste paz. Y cada día podemos entrar en tu presencia para hallar el oportuno socorro y también para recibir tu perdón, Señor. Sí reconocemos delante de ti que pecamos, porque siempre ofendemos, siempre pecamos, Señor. Es nuestra condición. Por eso nos humillamos delante de ti, rogándote tu perdón, rogándote que tengas misericordia de nosotros este día, Señor. Te doy gracias por tu palabra bendita, Señor, que nos da vida y es refrigerio a nuestros huesos. Gracias, Señor, por mis hermanos que están oyendo y dispusieron de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, que el Señor te bendiga en este día y que podamos y tomemos el desafío de vivir cada día nuestra fe, a pesar que no veamos, que vemos cómo está el mundo, que vemos cómo está la situación, que no hay nada imposible para nuestro Señor, pero lo que a Él le interesa es salvarnos, no solamente sanarnos físicamente. Eso es la sanidad divina y es una verdad fundamental. Que Dios nos ama tanto, nos amó tanto, que dio su vida, la vida de su Hijo, para que podamos vivir para Él, por Él, para darle gloria, ¿sí? Que el Señor te bendiga. Saludos en casa. Tus alas aprendí a encontrar mi fortaleza. Bajo tus alas aprendí a esperar en tus promesas. Bajo tus alas encontré mi paz, mi protección. Bajo tus alas aprendí a escuchar tu corazón. Tus alas recibí la respuesta a mi necesidad.
tus alas recibí la fuerza en mi debilidad. Y pase lo que pase, nada puede tocarme. Y aunque el enemigo contra mí se levante, bajo tus alas he venido a refugiarme. Y por la fe puedo entender que tú creaste el universo con tu palabra, Señor. Lo que se ve, hecho fue. De lo que no se veía, así es en mi vida. Mi fe está puesta en ti, aunque no te puedo ver. Bajo tus alas encontré por fin el amor verdadero. Bajo tus alas recibí aceptación y consuelo. Y pase lo que pase, nada puede tocarme. Y aunque el enemigo contra mí se levante, bajo tus alas he venido a refugiarme. Por la fe puedo entender que tú creaste el universo con tu palabra, Señor. Lo que se ve, hecho fue. De lo que no se veía, así es en mi vida. Mi fe está puesta en ti, aunque no te puedo ver. He aprendido a correr a ti en medio del dolor y de la adversidad. Solo por la fe me sostendré en la roca, donde mis pies firmes pueden estar y descansar. Y por la fe puedo entender que tú creaste el universo con tu palabra, Señor. Y lo que se ve, hecho fue. De lo que no se veía, así es en mi vida. Mi fe está puesta en ti, aunque no te puedo